Señores, usted sabe que uno siempre vive inventando y buscando, haciendo diferentes pruebas. Y hoy, nada más y nada menos, me ha llegado un iPhone 6S Plus y nos hemos dado la tarea de probar varios métodos o varias opciones que tenemos dentro de nuestra TurboSync FCRD Pro. Así que, señores, hemos encontrado algo que está trabajando, señores, de verdad súper estable en este equipo. Un iPhone 6S Plus, como podemos ver ahí. Vamos a ver qué enfoque. No está en nosotros. Ok, ahí enfocó. 6S Plus, el cual está trabajando de forma impecable, señores, funcionando sin ningún tipo de detalle. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a llamar. Aquí tenemos un equipo que te habíamos mostrado antes. También está trabajando con la FCRD Pro y estamos usándolo hace un tiempo y está full estable. Incluso me fui de viaje con él para una ciudad o para el interior de mi país y está trabajando impecable sin ningún tipo de problemas. Entonces ahora vamos a hacer varias llamadas. Vamos a llamar a este número que tenemos por aquí. Vamos a probar también las llamadas entrantes. Vamos a llamar de uno a otro, o sea, llamada saliente y entrante, para que tú veas la estabilidad que estamos teniendo en este equipo, señores. Es un 6S Plus, es increíble. Ahí vemos que está entrando la llamada en nuestro iPhone 11, que tenemos liberado también con RSync. Vamos a colgar aquí la llamada. Vamos ahora a devolver la llamada. Como podemos ver aquí, nuestro equipo está haciendo el cambio, como te mostramos, automáticamente a 3G cuando está haciendo la llamada. Ok, perdón, vamos a... Ok. Aquí vemos que el equipo está en LTE. Vamos a llamar desde nuestro iPhone 11. Ahí está haciendo la llamada. Aquí vamos a ver cuando nos va a cambiar automáticamente a 3G. Esto significa que va a recibir nuestra llamada. Vamos a esperar unos segundos hasta que empiece a timbrar. Ahí vemos que está sonando. Estamos escuchando la llamada. Ahí vemos que está funcionando la llamada. Vamos a hacerlo nuevamente. Cerramos. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, aquí siguió sonando, pero ya ahora se apagó lo que es nuestra llamada. Perdón, que se desenfocó. Entonces ahora vamos a llamar nuevamente a nuestro número y luego vamos a volver a llamar para atrás para que podamos ver que esto está funcionando, señores, increíblemente. Yo mismo aún no me lo creo. Como dicen, uno es lo que más inventa, y hemos encontrado esta opción que está funcionando sin problemas en el iPhone 6S Plus. Falta probar algunos otros métodos. Vemos que la llamada está en curso. Vamos a cerrar y, como van a ver, también se ha cerrado allá, o sea que es la llamada de un equipo a otro. Entonces ahora vamos a probar la llamada entrante. Vamos a bloquear la pantalla de este por aquí. Vamos nuevamente a llamarlo. Ahí está ejecutando la llamada o conectando la llamada. Como ven ahí, ha cambiado a 3G y vemos allá que está recibiendo la llamada de nuestro iPhone 6S. Entonces ahora vamos a mostrarte qué opción fue que elegimos o cómo configuramos nuestro TurboSync FCRD. Esto está estable, señores. Podemos apagar, podemos prender. Vamos a apagarlo. Y, o sea, probé hace un ratito, apagamos, encendimos y se quedó totalmente estable. Es increíble, señores. Si quieres ver cómo lo configuramos, quédate en el video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que traemos nuevo contenido. Así que mantente atento a lo que traemos. Siempre vivimos haciendo pruebas como esto. Esto fue un laboratorio que hicimos, unas pruebas, porque normalmente este equipo no tiene soporte estable con ninguna TurboSync, ninguna tarjeta, y con FCRD Pro estamos teniendo muy buenos resultados, como ustedes pudieron ver.
llamamos, esa llamada saliente, llamada entrantes, datos móviles, todo está funcionando sin ningún tipo de problema. Estoy sorprendido de verdad con esta tarjeta, están muy estables y ampliamente recomendadas. Recuerda que tenemos disponible para todos ustedes desde cualquier país que te encuentres. Si eres de República Dominicana, podemos enviarte hacia provincias, Santo Domingo, a cualquier lugar que te encuentres. Ahí vemos que nuestro equipo ha encendido, no nos ha mandado pantalla de hello, está buscando servicio. Vamos a esperar hasta que tome el servicio y podamos seguir mostrándote la estabilidad que hemos estado teniendo en este equipo. Increíble, señores, de verdad no me lo esperaba que esto iba a funcionar de esta forma. Entonces aquí vemos que ya tenemos nuestra señal. Vamos a probar la llamada. Recuerda que estoy en un lugar que la señal móvil no es muy estable, o sea, no es muy fuerte. Así que, como puedes ver que solamente tenemos dos barritas, a veces se va una. Y por eso nuestro equipo, o sea, por eso vemos baja señal en nuestro equipo. Ahí cambió a 3G para ejecutar la llamada. Vamos a ver, aquí tenemos el equipo que va a recibir. Como ven, la llamada está en curso, la ven ahí arriba. No se está sonando porque lo teníamos en la mano y saben que los iPhones se comportan así. Entonces vamos a cerrar la llamada. Vamos a llamar nuevamente una vez que se concluya la llamada. Ok, aquí concluyó. Vamos a llamarla. Aquí nos dio un error, pero esto es simplemente porque no contestamos la llamada. Vamos a llamar. Aquí estamos llamando hacia el otro teléfono. Aquí está timbrando, ya salió la llamada. Vamos a apagar el Wi-Fi. Vamos a cerrar y vamos a llamar otra vez. Bueno, aquí se nos fue un poquito el servicio. Vamos a esperar que tome señal. Como ven, aquí nos lanzó la llamada y vemos que está censando, o sea, está entrando la llamada sin ningún tipo de problema. Señores, disculpen que el teléfono ahora se está como desenfocando. Vamos aquí a cerrar y ahora vamos a mostrarte qué configuración usamos. Se ha quedado ahí como tildado ahora, vamos a esperar. Okay. Vamos a mostrarte qué configuración usamos. Increíblemente, señores, yo mismo no me lo creía que tenemos estos resultados utilizando la opción que te voy a mostrar. Tenemos aquí una tarjeta FCRD Pro, la cual está optimizada para trabajar del iPhone 7 en adelante, pero en este caso tenemos un iPhone 6S. Y para configurarlo, lo que hicimos fue elegir varias de las opciones y fuimos probando hasta encontrar esta, señores. Nada más y nada menos, la opción 4, que es especial para equipos con procesador Qualcomm del 7 al 14 Pro Max. Está trabajando de modo impecable en un iPhone 6S Plus. Falta probar algunos otros modelos a ver si se comportan también. Ya sería un 6 o un 5S. También nos falta probar el 6S normal. Y señores, estos resultados que tenemos son increíbles. Entonces vamos a mostrarte cómo configuramos. Simplemente elegimos la opción 4. Luego aquí pusimos el IMSI de forma manual, que es el 310-2603, ya que este es un equipo que pertenece a Sprint y de igual modo está trabajando bajo la red T-Mobile. Le dimos a enviar. El segundo parámetro, que es el GID1, enviamos igual como está. El segundo también, enviamos igual y ya aquí le damos aceptar. Observa cómo se va a desaparecer o sea, se va a reconfigurar y va a perder lo que es la señal y nos va a entrar. Me pasó, señores, cuando estaba haciendo la prueba, que simplemente nos entró la red celular, nos entraba, o sea, podíamos hacer y recibir llamadas, pero no teníamos la conexión de datos móviles, o sea, no nos presentaba aquí donde dice LTE. Y luego de reactivar varias veces con la opción 2 que dice actívate sin signal, allí pudimos recuperar
la señal completamente. Entonces, como vieron, mira, ahora ni siquiera se fue a la pantalla de activación, o sea que se mantuvo ahí. Vamos a probar a ver si tenemos conexión de llamadas. Al reconfigurar, es normal que se vaya a Hello nuevamente, pero aquí vemos que se quedó totalmente igual, señores. Esto está súper estable, súper increíble. Vamos a probar para que tú veas que sí, el teléfono está bloqueado de red. Aquí está como medio lento, está como fallando el software de nuestro equipo. Puede ser debido también a que estamos haciendo pruebas constantes y estamos como estresando, sería la palabra, el equipo. Aquí como vemos el SIM card de nuestro cliente. Vamos a ver. Ok, ahí se alcanza a ver. Y cuando volteamos tenemos una Turbo SIM FCRD Pro que está trabajando sin problemas. Entonces ahora vamos a colocar solamente vamos a quitar el turbo y vamos a colocar directamente el SIM de nuestro cliente sin ningún tipo de adaptador para que ustedes vean que el equipo está verdaderamente bloqueado. Aquí colocamos, insertamos y se nos va a pantalla de activación. Vamos a intentar activarlo para que podamos comprobar que nuestro equipo está bloqueado de red. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita, comenta y comparte nuestro contenido. Recuerda que es algo que a ti no te cuesta nada, no te va a gastar tu internet y para ti o sea, no te cuesta nada, pero es de mucho valor para nosotros, ya que esto ayuda a que lleguemos a más personas. Ahí vamos a mostrarte, estamos intentando activar el equipo para que veas que sí está bloqueado de red. Aquí nos dio un error, vamos a intentar con Wi-Fi, reintentar. Para que podamos comprobar que nuestro equipo está bloqueado de red. Ahí como ves nos dice tarjeta SIM no válida. Vamos a ahora colocar nuevamente nuestra tarjeta SIM. Me pasó también algo muy curioso con este equipo, es que cuando teníamos la tarjeta SIM, en varias ocasiones configurándola, me pedía la activación y cuando intentamos activar, sí se activó utilizando lo que es nuestra tarjeta, como si fuera un SIM directamente de la compañía. Así que esto es algo que estamos viendo que no es usual, es algo extraño, que nos pide activación y se active utilizando una tarjeta SIM o un turbo SIM. Entonces vamos a introducir ahora con el turbo SIM y el SIM del cliente. Vamos a intentar configurar nuevamente, a ver si no se hace muy largo dentro del video, porque como te digo, cuando lo coloqué hicimos varias pruebas y no me entró a la primera. Tuve que hacer varias pruebas, reactivar varias veces hasta que nos quede activado por completo. Vamos a desbloquear aquí nuestro equipo. Ahora vamos a intentar configurar o esperemos a ver si autónomamente el turbo puede recuperarse. Si no, tendremos que configurar. Vamos a intentar activar. Ok, mira lo que te digo aquí. Colocamos ahora mismo el SIM con el turbo y aquí vemos que nos está dando la opción para activarse. Vamos a desbloquear con el código del dispositivo y vamos a ver qué pasará. Como ven, activó utilizando la tarjeta SIM o el turbo SIM. Recibió una activación como si fuera una tarjeta del proveedor original. Entonces vamos a apagar el Wi-Fi para poder ver si ya tenemos datos, o pasa lo que te describí hace un ratito, que se nos activó la primera, o sea, en primera instancia solamente hacía y recibía llamadas, pero no teníamos cobertura de datos. Como ven ahí, no tenemos datos. Entonces, para recuperar o conseguir los datos, lo que hicimos fue activar varias veces. Vamos a ver si podemos conectarlo porque está muy baja la carga, está en un 2%. Y vamos a seguir
probando con ustedes. Vamos a ver si nos entra a la primera o a la segunda. Cosa que podamos ver que sí nos funcionan los datos. Entonces vamos a, como vemos el teléfono está como un poco lento, lo conecté hace un ratito y ahora fue que me dio el aviso de que se había conectado. Entonces vamos a, como te mencioné, vamos a probar que ya tenemos llamada, podemos llamar y recibir, pero no tenemos todavía conexión de datos móviles. Entonces para conseguir los datos móviles simplemente lo que hicimos fue reactivar varias veces hasta que se quedó completo con funcionando ya los datos y todo completamente. Aquí estamos intentando hacer una llamada a nuestro dispositivo de prueba, que es el iPhone 11 que tenemos por allá atrás. Está llamando, vamos a ver cómo se comporta. Recuerda que es la primera vez que estamos configurando junto contigo, luego de que hice, o sea, la configuración la hice fuera del video y se estabilizó muy rápido. Ahí vemos, ok, entró la llamada y me tumbó el teléfono. Tenemos llamadas, tanto salientes, vamos a probar ahora las entrantes. Ahí estamos probando una llamada entrante, vamos a ver si la recibe. Luego de que hicimos, o sea, sacamos el SIM card, lo configuramos y como pueden ver no tenemos datos móviles activos aún. Esto lo vamos a recuperar, como te expliqué, vamos a reactivar varias veces hasta conseguir o tener lo que es la configuración completa de nuestro TurboSIM, o sea, que esté funcionando todo al 100, o sea, que esté funcionando datos móviles, llamadas entrantes y llamadas salientes. Allí todavía no ha salido, no se ha completado lo que es la llamada, la salida de la llamada de nuestro equipo. Como ven, está llamando, aún no se ha completado. Recuerda que te dije que aquí la señal es un poco baja y por eso a veces nos da ese tipo de tardanzas para conectar una llamada. Me pasa incluso con mi equipo, que es totalmente factory. Y cómo no va a pasar con estos equipos que tienen, ahí sale el buzón, que tienen TurboSIM. Entonces vamos a tratar de conseguir los datos móviles. Vamos a configuración, datos celulares y vamos a aplicaciones SIM. Aquí vamos a darle activar señal. Y debemos esperar hasta que se reconfigure o el TurboSIM pueda encontrar una configuración adecuada para trabajar tanto con datos como llamadas, como te mostré cuando empezó el video, cuando estaba ya en el punto óptimo para trabajar. Así mismo ya vamos a dejarlo para entregárselo a nuestro cliente. Recuerda que esta tarjeta la tenemos disponible tanto para nuestro país, que es República Dominicana, o si nos estás viendo desde otro lugar, podemos también hacerte envíos directamente hasta tu dirección. Aquí vamos a esperar hasta que el turbo está trabajando, está buscando la opción adecuada. Ahí vemos que ya tenemos servicio del operador, nos pone el nombre del operador, pero aún no tenemos datos móviles. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos la misma operación hasta que tengamos la conexión de datos. Entonces, ¿cuál fue? Entramos a configuración. Datos, ok. Mira, aquí iba a reactivar, pero a la primera ya nos está tomando o nos está mostrando lo que es la señal. Suerte, gracias a Dios que lo vi antes de darle otra vez a reactivar. Aquí ya tenemos otra vez marcándonos lo que son los datos móviles. Así que, señores, está completa nuestra prueba y nuestra activación. Vamos a hacer otra llamada a nuestro móvil que está por allá. Vamos a ver si ahora se conecta más rápido. Ok, ahí vemos que está entrando allá. Cerramos y vamos a devolver la llamada. Vamos a apagar la pantalla y esperamos a ver. Ok, ahí está entrando súper rapidísimo, como ven. Cerramos. Ahora vamos a abrir una pantalla, o sea, un navegador, a ver si tenemos datos móviles. No sé si esta SIM card está activo, lo que es el internet o el paquetico, como lo conocemos en nuestro país.
Vamos a abrir Safari. Y ahí vemos que abrió una página de Google. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a poner fashion. Celular. Y le damos a buscar. Vamos a ver si está navegando, si tenemos internet. Esta sería ya la prueba final porque vimos que tenemos llamadas entrantes y salientes sin ningún tipo de problema. Está funcionando muy bien. Pero como vemos parece que no tiene datos móviles activos. Entonces por aquí te voy a estar dejando un enlace para que te suscribas si no lo has hecho y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.